a cada uno de ustedes allí en su lugar, en su hogar donde usted se encuentra. Que los ángeles del Señor le protejan a usted y a los suyos durante este día, le acompañen en cada momento y la presencia del Espíritu Santo traiga consuelo, ayuda, dirección a nuestras almas en cada momento. Yo le pedí a Rosarit que tocara esta alabanza, porque como nosotros vimos este texto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es un texto al cual el apóstol Pablo se refiere cuando él está hablando de esas 4 maneras en que los filipenses podían traer consuelo y completar el gozo del Señor en su ser estando allí en la cárcel. Aunque fueron cosas muy bonitas que él les pidió, que completaran su gozo con el amor del Señor, con la gracia y misericordia de Dios. Como que él no... Ay, perdón, que a veces me da esta flema en la garganta. Él no quedó del todo contento con lo que había escrito. Y de repente cambia el tono de su exhortación, porque de repente se pone a hablar de Cristo de una manera poética, de una manera diferente al tono que ha estado usando. Uno se puede dar cuenta que en sí estas palabras que hablan de Jesús tomando la forma de ser humano, aunque estaba en la forma de Dios, siendo igual a Dios, no son precisamente sus palabras. Y claro está, esto llamó la atención de los estudiosos de la Biblia desde hace siglos, por lo que, escudriñando documentos muy antiguos, se dieron cuenta que esta sección, desde el versículo 5 en adelante, hasta creo que es el versículo 12, como vamos a ver, toda esta sección fue una de las primeras alabanzas de la iglesia cristiana apostólica, de la iglesia cristiana de los años de los apóstoles. Tan fuerte, tan contundente, tan decisiva era la predicación de los apóstoles de Cristo Jesús, que los primeros cristianos, al querer expresar su gozo por lo que hizo Jesús, le dieron letra y también melodía a esta sección que nosotros acabamos de escuchar en canto, aunque esa, claro, no es la melodía que ellos cantaron. Esa melodía se perdió en los años de la historia. Permaneció la letra. Así que cuando ustedes están viendo estas palabras, Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta era la alabanza principal, el hit número 1, diciéndolo mal, pero de una manera que nosotros lo comprendemos hoy, de los primeros cristianos. Y fíjense que ellos estaban siendo perseguidos por todo el imperio romano, tanto por los judíos como por los romanos. Ellos tenían su fe radicada y puesta en Jesús de Nazaret, a pesar de que podían perder su vida en cualquier momento. Podían irrumpir los soldados romanos en sus casas, llevárselos presos y entregarlos de alimento a los leones y a las fieras en el circo romano. ¿Qué alimentaba la fe? ¿De qué cantaban ellos? Ellos no cantaban de sus temores, ellos no cantaban de sus dolencias, ellos no cantaban de sus problemas, ellos tampoco cantaban de sus sentimientos, fuera de gozo o fueran de tristeza. El centro de su vida, de su cantar, había sido y era la obra de Cristo para salvarlos, para tomar sus pecados sobre su cuerpo en la cruz, morir en su lugar, ser sepultado en su lugar. Ellos comprendieron el significado de la obra de Cristo. Y fíjense que ellos estaban a tan solo 50, 60 años después de la muerte y resurrección de Jesús. Para ellos todo esto era algo fresco, algo reciente en su historia. Ellos podían todavía hablar con personas que habían visto estos hechos en Jerusalén y que era divulgado, era anunciado, era proclamado por todas las ciudades de Asia en aquel entonces. Ellos amaban tanto al Señor por el amor que Él les había mostrado en Cristo, que su pasión, su alma, sus sentimientos se enredaban alrededor de ese Cristo que anduvo sobre la tierra. Porque para ellos era algo increíble que Jesús de Nazaret, ese hombre que ellos habían visto, algunos tocado, algunos habían puesto sus pisadas sobre las mismas huellas donde anduvo Jesús, que esas pisadas, esas huellas, ese comer, ese vivir, ese respirar, ese hablar de Jesús era Dios mismo hecho carne. Y ellos hablan de esto en esta canción. Por eso este himno fue preservado
aquí en la carta del apóstol Pablo. Él dice, para que ustedes siempre tengan en mente ese mismo sentir que hubo en Jesús, lo que Él hizo, que su obra redentora sea el centro de sus vidas. Voy a poner aquí en esta epístola un himno muy conocido a ustedes. Y yo me imagino que cuando esta epístola fue leída allí a los hermanos de la iglesia de Filipos, ellos iban cantando el himno, o quizá todos cantaron el himno cuando escucharon que el apóstol Pablo estaba cantando un himno que ellos conocían. ¡Qué gozo! ¡Ay, el apóstol Pablo también se lo sabe! Así que para ellos no era nada nuevo. Este era un himno que corría, se difundía por las iglesias. Haya pues en vosotros este sentir, ¿te lo sabes? De tal modo que nosotros aquí en estas palabras del apóstol Pablo no solo estamos escuchando una exhortación, pero estamos escuchando la alabanza principal de la iglesia primitiva. También hay otro himno que se cantaba, y ese himno lo encontramos en el prólogo del Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Toda esa sección que se llama el prólogo del Evangelio según San Juan era otra de las canciones de la iglesia primitiva. Nuevamente esa canción se centra en la obra de Jesús. Esa canción también habla de que se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. Así que tal vez ustedes pueden comprender la razón por lo cual los lectores y los oyentes de esta carta se alegraron mucho cuando escucharon ese himno conocido que pertenecía a ellos mismos. Y precisamente tal cual nosotros vemos en algunos himnos o en algunas alabanzas que nos gustan muchísimo, y uno se pregunta, ¿quién escribió esta canción? Y uno ve ahí abajo, autor desconocido. Es igual aquí, autor desconocido entre los hombres, porque el autor fue el Espíritu Santo que habló a la comunidad de creyentes usando los talentos de uno, los talentos de otro, y les dio esta alabanza, este cántico centrado en la obra de Jesús, a pesar de su realidad de cada día en la que tenían que estar mirando por un lado y el otro cuando iban al mercado, no para que no les robaran la cartera, sino para que no vinieran los soldados romanos y se los llevaran, trancando las puertas de noche, no para que no entraran los ladrones, sino para que no entraran y se los llevaran, por ser creyentes en Jesucristo. Ahora, hay muchas cosas acá que el autor de esta letra fue inspirado por Dios, porque dice que este sentir de Jesucristo, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, en su plena divinidad, en su plena gloria, dijimos nosotros
la vez pasada, su omnipresencia que está en todo lugar al mismo tiempo, su omnipotencia que todo lo puede, su poder creador, y su omnisapienza que todo lo sabe, todo lo conoce, de todo y de todos. Este Jesús existía antes como Dios. Ese era el testimonio. Ellos habían puesto su fe en el más grandioso ser del universo. Era un Dios sobre todo Dios que había en aquel tiempo. Y dice que estando en forma de Dios, no estimó el ser igual como cosa a que aferrarse. Ahora, detrás de estas palabras hay una comparación. Aquí se compara a Jesús con Adán. Porque Adán sí estimó ser igual a Dios, porque la serpiente, allí en el huerto del Edén, cuando vino a nuestros primeros padres, les ofreció el fruto del árbol prohibido y les dijo, este fruto los hará como Dios, teniendo todos los poderes de Dios. Eso es algo que Dios les ha injustamente reservado. ¿Cómo puede ser que Dios les haya reservado a ustedes, criaturas tan lindas, tan preciosas, no les haya dado también el poder de ser como dioses? ¡Qué injusticia! Aquí está el fruto. Yo sí conozco la clave. Y aquí está la clave, se las voy a dar en sus manos. Y ellos se aferraron a esa ilusión de que sí podían ser como dioses, que sí podían superar la forma de seres creados que Dios les había dado. La iglesia primitiva conocía las Escrituras y ellos están tan agradecidos que ahora Dios ha enviado a un nuevo Adán, a Jesucristo, que estando en forma de Dios, a diferencia del primer Adán, no se aferró a su divinidad con el fin de venir a rescatarnos. Y aquí lo que encontramos es que fue algo voluntario de Jesús, de la segunda persona de la Trinidad. Él dijo, yo me voy a despojar de mi divinidad y tomar forma de ser humano. Ahora, ese despojar de su divinidad no quiere decir que él en algún momento dejó de ser divino. Eso sería una imposibilidad de que un ser divino de la Santa Trinidad pudiera dejar de ser divino, sino que él renunció al uso de su divinidad siendo un ser humano. Voy a repetir eso. Él dijo, yo me voy a hacer un ser humano, así como Adán fue creado. Pero en esa forma de ser humano, yo voy a renunciar al uso de mi divinidad para vivir como ser humano plenamente dependiendo
del poder y de la voluntad de Dios para mí. Y así fue como la divinidad de Jesús durante su tiempo aquí en la tierra quedó escondida, quedó renunciada. Y a cada momento el diablo tentaba a Jesús para que usara su divinidad para su propio provecho. Por ejemplo, en el huerto de la tentación, en el monte de la tentación, en el desierto, no era ningún huerto, era en el desierto de la tentación. El diablo vino a Jesús y le puso una piedra con un parecido al pan y le dijo: si eres hijo de Dios, si verdad eres divino, di que esta piedra se vuelva pan. Así como tú creaste la tierra, como creaste todas las cosas por tu palabra, ahora haz que esta piedra se vuelva pan para que no tengas hambre. Y la tentación de Jesús fue una tentación que ninguno de nosotros tenemos, porque ninguno de nosotros ha renunciado a su divinidad. Ninguno de nosotros ha renunciado a ningún poder. Que lo sabemos todo, que lo podemos todo, que podemos estar presentes en todo lugar. Ninguno de nosotros ha renunciado a eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que depender a cada momento, en toda tentación, en toda tristeza, en toda soledad, tenemos que depender solamente de la voluntad del Padre y de su poder para nosotros. La tentación de Jesús fue de mejorar su vida, de saltar el sufrimiento, de pasar por alto el sufrimiento, usando su divinidad. Es una tentación que ninguno de nosotros jamás conoceremos. Allí mismo, en ese desierto de la tentación, el diablo llevó a Jesús y lo puso en la cima del templo de Salomón. Lo encaramó allá arriba y nuevamente lo tentó para usar su divinidad. Si eres hijo de Dios, salta de aquí. Y le citó la escritura. Pues a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero Jesús renunció al uso de su divinidad para tomar nuestro lugar. Y nuestro lugar es el de ser dependientes ante Dios solamente, en todo momento, en todo lugar, en toda forma, depender solamente del poder de Dios, algo que nosotros no podemos hacer. Amar como Dios amó. Amar cuando somos insultados, cuando somos menospreciados, cuando somos castigados injustamente, cuando nos hacen las más grandes injusticias. Amar. Jesús dependió del poder y de la voluntad del Padre, tomando nuestro lugar para vivir ante Dios justamente, rectamente. Ese había sido el compromiso, el cometido de Adán. Y cuando él cayó, pasó al resto de la humanidad ese pecado original de desconfiar de Dios. De vivir
independientes de la voluntad de Dios, de no creer a Dios. Ese es el legado que nosotros traemos desde nuestro nacimiento. Nacemos con esa propensidad, esa inclinación a no creer a Dios, a desconfiar de su voluntad para nosotros, de quejarnos por todo. Y por eso nosotros vemos en esos seres tan preciosos, en esos niños tan lindos cuando son recién nacidos, tan pronto van creciendo. Decimos nosotros, ay no, pero qué carácter tiene. Ese sí que tiene un genio, porque ya comienza ese niño a patalear, a mostrar que es pecador. Por lo cual se necesitó a Jesús, que tomara el lugar de todo ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte. Y por eso su justicia cubre la justicia hasta de los infantes que se han ido prematuramente, hasta de los infantes que han muerto en el vientre de sus madres, o que han perdido su vida en el vientre de sus madres por no querer llegar, porque sus madres o sus padres no quisieron que llegaran a la vida. Así que toda la vida de Jesús, desde que estaba en el vientre de su madre, ya tomaba el lugar de todo ser humano, aún desde su vida fetal, desde embrión, ya estaba tomando el lugar de todo ser humano. Así que nos dice que Él se despojó a sí mismo. Él renunció a todas sus prerrogativas y poderes como Dios, cosa que nosotros no podemos conocer. Pero la iglesia primitiva en este canto al menos reconoció lo que Él había hecho. Y dice, tomó forma de siervo. Y esa forma de siervo es la forma de Adán. Nuestros primeros padres fueron siervos de Dios para poblar la tierra y llenar la tierra de su gloria, de su amor. Ese fue el compromiso de Adán, que cuidara la creación como siervo de Dios. Así que Jesús ahora toma la forma de Adán y es hecho semejante a los hombres. Pero aún más, estando en esa condición del segundo Adán, se humilló a sí mismo. Bajó a otro nivel, el nivel de pecador, haciéndose obediente hasta la muerte, no por su propio pecado, sino por el pecado que Él llevó sobre su cuerpo en la cruz. Y por eso murió. Y dice, y muerte de cruz. Todo con el poder de la divinidad a su lado, al alcance del más mínimo pensamiento, de soltarse de esos clavos que lo tenían atado, clavado a esa cruz,
de salir de esa humillación, sabiendo quién era. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Esta palabra exaltar traduce una palabra del griego que se usa una sola vez en el Nuevo Testamento. En ninguna otra lugar en el Nuevo Testamento se usa esta palabra que se traduce aquí exaltar. Quiere decir que nadie más puede ser referido con ese superlativo, ser exaltado. Es un contraste con su humillación. Fue reintegrado a la santa divinidad, a la santa Trinidad. Pero ahora, con el nombre de Jesús, que significa Salvador, confirmado, porque se trata de una obra acabada, una obra consumada. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que ese sea nuestro cántico el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, amén, la bendición. Amén. Amén. Por lo tanto, Amén, amén, pastor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Alabado sea su nombre. Amén. Amén, amén, amén y amén. Un beso y un abrazo para todos.